¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos desafíos parecen estar hechos solo para corazones extraordinarios? ¿Y si te dijera que, en algún lugar del mundo, existe una criatura tan imponente, tan indomable, que ha doblegado hasta los más valientes? Esta es la historia de un animal que no obedecía a nadie, y de un hombre que pensó que el mundo entero podía ser comprado, menos su espíritu. Antes de comenzar esta historia que toca el alma, si te gustan los relatos que emocionan, sorprenden y te conectan con el mundo animal de una forma única, suscríbete al canal y déjanos tu like. Eso nos ayuda a seguir creando historias que merecen ser contadas. Aquí, cada video es una experiencia, y esta, en especial, no te la puedes perder. En lo alto de las colinas secas de una región olvidada por el ruido, existía una hacienda rodeada de misterio y rumores. El viento soplaba fuerte entre los árboles retorcidos, levantando nubes de polvo rojo que parecían proteger aquel lugar del resto del mundo. Allí vivía don Renato Santa Cruz, un hombre de mirada fría, trajes impecables y una fortuna tan grande como su orgullo. Pero lo que realmente lo hacía temido no era su dinero, sino la criatura que criaba en silencio tras los cercos de acero reforzado. Le llamaban el diablo de cuernos. No era solo un toro, era una fuerza viva, un símbolo de brutalidad y poder. Negro como la noche, ojos de fuego y cicatrices por todo el lomo. Era más que un animal, era una leyenda. Ningún jinete había durado más de 5 segundos sobre su lomo. Ninguno había salido ileso. Algunos ni siquiera habían vuelto a caminar. Cada tanto don Renato organizaba espectáculos secretos, solo para invitados selectos. Gente rica, poderosa, que venía de lejos a ver el espectáculo del toro imposible. Cada intento fallido alimentaba su fama, pero a don Renato no le bastaba con eso. Él quería ver a alguien vencerlo, solo para demostrar que nadie podía. Una tarde nublada, con el cielo teñido de gris y olor a tierra mojada, don Renato se paró frente a la prensa con una sonrisa envenenada y lanzó su desafío: $10 millones a quien logre domar a mi toro. Las palabras retumbaron como un disparo. La noticia corrió como fuego en campo seco, cruzando fronteras, despertando curiosidad y ambición en miles de almas. Muchos llegaron: vaqueros experimentados, estrellas de rodeo, acróbatas del circo, incluso ex-soldados de élite. Todos cayeron, algunos con dignidad, otros con huesos rotos y almas humilladas. Y así, la leyenda del toro se volvió aún más feroz, más temida. Don Renato, desde su balcón de mármol, observaba todo sin pestañear, como si cada fracaso confirmara su poder. Pero la historia que te voy a contar no es sobre esos hombres que fallaron. No es sobre la fortuna que nadie ganó. Es sobre una aparición inesperada, un susurro en medio del ruido. Porque en la vida, a veces, las respuestas vienen de donde menos se espera. Un día, sin aviso, entre la multitud de curiosos y reporteros, apareció alguien distinto. No llevaba botas brillantes ni sombrero de vaquero. No venía acompañado de cámaras ni seguidores. Caminaba con paso sereno, como si no temiera nada. Nadie supo su nombre, solo que tenía ojos tranquilos y una cicatriz profunda cruzando su ceja izquierda. Y entonces, algo en el aire cambió. El viento se detuvo. Hasta los pájaros guardaron silencio, como si la tierra misma supiera que, por fin, algo fuera de lo común estaba por comenzar. Nadie supo exactamente de dónde vino aquel hombre. Algunos decían que venía del sur, de tierras donde los caballos aún corren libres por la madrugada. Otros murmuraban que había vivido entre tribus nómadas, aprendiendo secretos que ya nadie recuerda. Lo cierto es que su presencia rompía el patrón de todo lo conocido. Se llamaba Elías, aunque pocos lo escucharon decirlo. Caminaba con una calma que incomodaba, como si el mundo entero girara a otra velocidad para él. Don Renato lo observó desde su balcón con una ceja arqueada. No era el tipo de hombre que aceptaba desafíos de gente sin reputación, pero había algo en Elías que lo hizo dudar por un instante. Tal vez fue su mirada, o tal vez el silencio que lo rodeaba como un campo invisible. Sin mediar muchas palabras, aceptó su participación. «Que pase al corral mañana al amanecer», dijo con desdén. Los presentes rieron. «Otro loco más», pensaron.
Esa noche, la hacienda se cubrió de rumores. Algunos empleados decían haber visto a Elías hablando solo con el toro, desde fuera del corral. Otros juraban que el animal, por primera vez en años, no bufó ni golpeó las rejas. El ambiente estaba cargado. El aire sabía a tensión, como antes de una tormenta. Las sombras bailaban largas sobre las paredes, y nadie pudo dormir con tranquilidad. En su habitación, don Renato bebía un coñac añejo frente a la chimenea. Miraba el fuego como si pudiera leer el futuro en las llamas. «¿Y si acaso?», murmuró, pero enseguida se rió de sí mismo. Para él, todo tenía precio, y todo podía ser domado, eventualmente. Su orgullo era más grande que cualquier duda, y por dentro ya imaginaba cómo aquel extraño sería lanzado por los aires como tantos otros. Elías, por su parte, no buscaba fama ni el dinero. En su pequeña carpa junto al establo, preparaba una mezcla de hierbas secas y ungüentos que olían a montaña y a tiempo antiguo. Se sentó en el suelo, cerró los ojos y respiró hondo. No se trataba de dominar al toro, se trataba de escucharlo, de comprender su historia sin palabras. Porque todo animal lleva un pasado escondido en la piel, y este cargaba cicatrices que no venían solo del cuerpo. Antes del amanecer, mientras el cielo aún era violeta, Elías se acercó al corral. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujir de la tierra bajo sus pasos. «No vine a pelear contigo», susurró. El toro, oculto en la penumbra, resopló apenas. Sus ojos brillaban con un fulgor contenido. Nadie más estaba presente. Solo ellos dos y el alba que empezaba a despertar. Las puertas del corral se abrieron al primer rayo de luz. Elías entró sin espuelas, sin látigo, sin gritar. Llevaba solo un lazo colgado del hombro y un susurro en los labios. Se acercó paso a paso, como si pisara un sueño. Y el toro no se movió. Lo miraba con esa furia tranquila que precede a la violencia. Pero algo lo retenía. Como si una parte antigua de su espíritu reconociera algo en aquel hombre callado. Desde la distancia, algunos guardias comenzaron a gritar: «¡Sal de ahí! Te va a matar». Pero Elías no respondió. En lugar de eso, cerró los ojos y extendió una mano abierta. El toro dio un paso, luego otro. Un bramido bajo sacudió el suelo, pero no hubo ataque. Solo una tensión eléctrica en el aire, como un arco a punto de romperse. En ese instante, justo antes de que algo sucediera, don Renato apareció en el borde de la galería. Su mirada era una mezcla de rabia, incredulidad y algo más. Por primera vez, el dueño del toro pareció no tener el control. Y eso lo perturbaba más que cualquier cosa. La mañana se alzó con una luz dorada que parecía diferente. Hasta el canto de los pájaros sonaba más bajo, como si la naturaleza misma entendiera que algo especial estaba a punto de suceder. Alrededor del corral, un semicírculo de espectadores comenzaba a se formar, atraídos por los rumores de que el forastero, aquel hombre sin nombre ni pasado conocido, estaba dentro con el toro invencible. Nadie hablaba fuerte, nadie se reía. Todos miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Don Renato apareció entre los invitados como un rey entrando a su coliseo. Sus pasos eran firmes, su expresión inmutable, pero sus ojos traicionaban un leve temblor. No comprendía por qué el toro no lo había atacado. No entendía por qué la calma persistía en un animal que hasta ayer destruía todo a su paso. Y ese no saber lo irritaba más que cualquier fracaso. Para él, la incertidumbre era el peor enemigo. Elías seguía dentro del corral, de pie, a escasos metros del animal. No tenía prisa. No movía sus brazos con violencia ni hacía ruidos para impresionar. Apenas respiraba. Su silencio era como una melodía antigua, hecha de respeto y presencia. El toro, por su parte, lo observaba como si viera un reflejo de sí mismo. Había algo en la postura de Elías, en su forma de estar allí, que desarmaba incluso la furia más vieja. De repente, el toro se movió. Un movimiento lento, como de exploración. Acercó su enorme cabeza hacia el pecho del hombre, olfateando su aliento, sintiendo su calma. La tensión creció entre los espectadores como una ola a punto de romperse. Algunos se prepararon para gritar, otros cerraron los ojos,
incapaces de presenciar lo inevitable. Pero el rugido esperado nunca llegó. En su lugar, un silencio aún más profundo llenó el aire. Elías bajó la mirada, no en gesto de sumisión, sino de comunión. «No estás solo», susurró, tan bajo que solo el toro pudo escucharlo. El animal parpadeó lentamente, como si comprendiera, y entonces, en un gesto que ninguno de los presentes olvidaría jamás, el toro se echó sobre la tierra, dejando escapar un suspiro largo, casi humano. La multitud, incrédula, permaneció inmóvil. El imposible había ocurrido ante sus ojos. Don Renato apretó los puños. No era posible. No podía ser real. Había invertido años, fortunas, músculos y miedo en construir aquella bestia indomable. Y ahora, ese hombre extraño, sin título ni nombre famoso, lograba lo que nadie más había siquiera soñado. La rabia le ardía en el pecho, como hierro fundido, pero su orgullo no le permitía retirarse. Uno de los guardias se acercó al dueño de la hacienda. «¿Debemos entregarle el dinero, señor?», preguntó con voz temblorosa. Don Renato no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la escena dentro del corral, Elías sentado en el suelo y el toro acostado a su lado, respirando tranquilo. Era como ver a dos viejos amigos reencontrarse después de años de guerra. «Esto no es doma», murmuró uno de los vaqueros entre el público. «Esto es algo más». Y tenía razón. Lo que ocurría allí no era un espectáculo de fuerza ni una competencia de egos. Era una revelación, la de que el verdadero poder no siempre se impone, a veces se ofrece. La escena quedó grabada en la memoria colectiva como un eco que no se apaga. Y en el centro de todo, Elías seguía en silencio, sabiendo que la historia apenas comenzaba. Pero don Renato no estaba listo para soltar su trono, y en su interior ya comenzaba a maquinar algo, porque hay hombres que no soportan ser vencidos por lo invisible, y cuando el orgullo se siente herido, suele actuar con veneno. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores, titulares sensacionalistas y comentarios susurrados en cada rincón del país. El video de Elías sentado junto al toro se volvió viral, cruzando fronteras y tocando el corazón de millones. Algunos decían que era un domador místico, otros lo llamaban el susurrador de bestias. Pero Elías no hablaba con la prensa, no aceptaba entrevistas ni contratos. Solo dormía bajo el mismo árbol, junto al corral, en silencio absoluto, como si ya supiera que la historia aún no había terminado. Don Renato, en cambio, se volvió una sombra de sí mismo. No dormía bien, no comía con gusto. Se encerraba durante horas en su despacho, mirando grabaciones una y otra vez, buscando algún truco, algún detalle que explicara lo que había pasado. No soportaba que su toro, su creación, se hubiera rendido ante un desconocido. Y sobre todo, no soportaba que la gente ya no hablara de él, sino de otro. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a cubrirse de nubes espesas y el aire olía a tormenta, don Renato tomó una decisión. Si no podía recuperar su gloria por medios justos, lo haría a su manera. Llamó a su capataz de confianza, un hombre rudo llamado Cárdenas, y le dio instrucciones en voz baja. Nadie más debía saberlo. Lo que planeaban hacer debía parecer un accidente, una casualidad cruel del destino. Aquella noche, mientras Elías dormía junto al corral, como siempre, una sombra se deslizó entre los árboles. Llevaba una linterna cubierta con trapo negro y un frasco pequeño con un líquido transparente. Cárdenas abrió con cuidado una reja secundaria y se acercó al bebedero del toro. El líquido cayó con un goteo lento y venenoso. Nadie lo vio. Solo el viento pareció quejarse en la distancia, como si presintiera la traición. A la mañana siguiente, algo no estaba bien. El toro, que siempre amanecía erguido y alerta, yacía tumbado en un rincón, respirando con dificultad. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora estaban apagados, como si la vida se le escapara poco a poco. Elías lo notó al instante. Corrió hacia él, arrodillándose junto a su lomo, sintiendo el calor desvanecerse. «¿Qué te han hecho?», murmuró con voz quebrada, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. La noticia se esparció rápido. «El toro invencible está muriendo»,
Médicos veterinarios fueron llamados, pero no hallaban explicación clara. Decían que podía ser un virus, una intoxicación, pero Elías sabía. No tenía pruebas, pero lo sabía. Algo dentro de él le decía que aquella no era obra del destino. Era obra del miedo, del orgullo herido, de un hombre incapaz de aceptar la derrota. A pesar del dolor, Elías no se rindió. Preparó infusiones con raíces medicinales, limpió la zona, colocó paños húmedos sobre el cuerpo del toro. Día y noche velaba su respiración, hablando con él en voz baja, como si el vínculo que los unía pudiera atravesar la enfermedad. «Aguanta, no te vayas ahora. Aún no es tiempo de partir». El toro, con cada amanecer, parecía resistir por un hilo invisible. Don Renato observaba todo desde lejos. Su plan no le había traído paz. En lugar de recuperar respeto, lo había perdido aún más. Nadie lo admiraba, nadie le temía. Lo único que había logrado era despertar la compasión del mundo por el toro y por Elías, y eso lo consumía lentamente, como una fiebre sin cura. Fue entonces cuando una mujer apareció en la historia. Su llegada fue silenciosa, casi fantasmal. Nadie la vio llegar, pero de pronto estaba allí, junto al árbol donde Elías solía descansar. Tenía el cabello largo, canoso y una mirada sabia. «No se puede matar lo que nació libre», dijo, mirándolo fijamente. «Y tampoco se puede destruir lo que fue sanado con amor». Nadie sabía quién era, pero sus palabras quedarían flotando en el aire, como un presagio. El cielo se tornó de un gris denso, como si cargara consigo o castigo de todos los pecados ocultos entre las paredes de la hacienda. Los árboles se doblaban ante el viento. Las hojas volaban como lenguas de advertencia, y en la distancia se escuchaban truenos que no eran solo presagio de lluvia, sino el rugido de una verdad que no podía ser callada por más tiempo. En el establo, el toro respiraba con dificultad, pero su pecho se alzaba con una fuerza inesperada, como si algo dentro de él, una chispa, un recuerdo, un eco ancestral, se rehusara a ceder ante el veneno que le habían impuesto en silencio. Elías no se separaba de su lado. Con las manos firmes y el rostro desgastado por las noches sin dormir, seguía cuidando al animal con la devoción de un hermano. Cada movimiento suyo era una súplica muda al universo. Cada suspiro del toro una señal de que todavía había esperanza. Nadie podía explicar cómo, pero el vínculo entre ellos parecía más fuerte que cualquier tratamiento médico. La gente del pueblo, que antes solo venía por espectáculo, ahora llegaba con flores, mantas, frutas, oraciones. El toro ya no era un monstruo, era símbolo de resistencia, de nobleza, de algo puro que sobrevivía en medio de la oscuridad. Don Renato lo observaba todo desde la ventana de su despacho, y por dentro ardía. La historia ya no era suya. La atención del mundo había cambiado de dueño. Elías, sin buscar fama, se había convertido en leyenda, pero lo que más lo corroía no era la fama perdida, ni el dinero que aún no entregaba, era la conciencia. Aunque no lo admitiera ni frente a sí mismo, sabía que la enfermedad del toro no había sido obra del azar. Sabía que su mano, aunque a través de otro, había querido destruir lo que no podía controlar. Y esa culpa comenzó a crecer como moho en las grietas de su alma. El viento sopló más fuerte, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Era una tormenta distinta, con un aire de juicio, de cierre de ciclos. La mujer de cabello canoso volvió a aparecer, como surgida del polvo y del tiempo. Caminó hacia don Renato con paso sereno, y sin levantar la voz, le dijo algo que lo paralizó por completo. «Aún estás a tiempo de salvarte». No explicó más. No dio nombres ni acusaciones, pero sus palabras le calaron tan hondo que, por un segundo, sintió que le fallaban las rodillas. En ese momento, algo ocurrió. El toro, que había permanecido débil y en reposo durante días, intentó ponerse de pie. Elías lo ayudó con cuidado, sin presión, dejando que fuera el animal quien decidiera su ritmo. Las patas le temblaban, pero el fuego en sus ojos había regresado. No era furia, no era violencia, era dignidad, una fuerza silenciosa, intacta, que ni el veneno ni la traición habían logrado apagar. Al verlo erguido, una ola de emoción recorrió al público que se había reunido bajo la lluvia, sin importar el lodo ni el frío. Estaban allí por algo más grande que ellos.
Y entonces Elías lo montó, no como un domador, no como un vencedor. Lo hizo con respeto, con gratitud, con la humildad de quien no se cree dueño de nada. El toro no se sacudió, no corcoveó. Caminó lento, firme, majestuoso, como si mostrara al mundo que solo el respeto es capaz de domar lo indomable. Fue un momento sagrado. Nadie aplaudió, nadie gritó, solo el sonido de la lluvia, las lágrimas en los rostros y la certeza de estar presenciando algo que no se repetiría jamás. Don Renato, desde lejos, rompió en llanto, no de tristeza, sino de algo más profundo, la rendición del orgullo. Por primera vez en décadas, bajó la cabeza, se quitó el sombrero y caminó hacia el centro del corral, bajo el aguacero. Frente a Elías y al toro, cayó de rodillas. «Lo siento», dijo. Fue todo. No explicó, no justificó, pero esas dos palabras pronunciadas con voz quebrada bastaron para que el silencio se hiciera aún más profundo. Y entonces, en medio de la lluvia, ocurrió lo inesperado. El toro se acercó a él, lo miró fijamente y rozó con su hocico la mano temblorosa del hombre. Nadie lo podía creer. Era el perdón, no uno humano, sino uno más antiguo, más limpio. Un perdón que no se mendiga, que no se impone, sino que se ofrece cuando el alma reconoce su error. Ese instante selló una nueva leyenda, no del toro invencible, ni del hombre que lo montó, sino del poder de la reconciliación. Pero el día aún no había terminado. Mientras todos regresaban en silencio a sus casas, algo quedó claro en el aire. Aquella historia aún guardaba un último susurro, uno que nadie esperaba y que cambiaría el destino de todos los que alguna vez creyeron que los animales no sienten ni recuerdan. Los días pasaron como si el tiempo caminara descalzo. Elías no volvió a montar al toro y tampoco fue necesario. El vínculo entre ambos se volvió algo sagrado, algo que ni la fama, ni el dinero, ni las cámaras podían romper. La gente aún venía a verlos, pero ya no buscaban espectáculo. Venían por la paz. Había en esa hacienda un nuevo tipo de silencio, uno que no dolía ni pesaba, sino que curaba. Era el silencio de los ciclos cerrados, de las heridas que comienzan a cicatrizar. Don Renato, por su parte, desapareció de la vista pública por semanas. Se recluyó en su casa, no como castigo, sino como un gesto de humildad. Quienes lo conocían notaron el cambio en sus ojos. Ya no eran de piedra, sino de alguien que finalmente se atrevió a mirar hacia adentro. Una tarde, cuando la luz dorada bañaba los establos, caminó solo hasta el corral, sin sombrero ni guardaespaldas. Allí estaba el toro, acostado a la sombra. Don Renato no dijo nada, solo se sentó a su lado, como quien vuelve a un lugar del que nunca debió haberse ido. Elías, al verlo, sonrió con suavidad. No era una sonrisa de victoria, sino de aceptación, porque al final, esta no era una historia de vencedores ni vencidos. Era una historia sobre transformación, sobre lo que ocurre cuando dejamos de imponer y comenzamos a escuchar. Esa fue la lección que Elías sembró en cada rincón de la tierra que tocó, que ningún ser, por más fuerte o salvaje que parezca, es insensible al respeto, que todos, incluso los más indomables, llevan dentro un corazón que late con memoria. El dinero jamás fue cobrado. Los 10 millones prometidos quedaron en el aire, flotando como un pacto que no necesitaba cumplirse. Elías no buscaba riquezas. Había vindo por algo que no podía medirse en cifras, un encuentro, una redención, un eco que lo llamaba desde algún rincón del mundo. Y cuando sintió que su tarea allí había terminado, se marchó con la misma quietud con la que había llegado. No dijo adiós, solo se perdió entre los caminos de tierra, mientras el viento acariciaba las hojas con gratitud. El toro, al verlo partir, alzó la cabeza y lanzó un bramido suave, como una despedida. Luego volvió a cerrar los ojos, confiado, tranquilo, sabiendo que aquel que lo había visto por dentro ya no necesitaba quedarse. Y aunque los días siguieron su curso, algo había cambiado en todos los que presenciaron esa historia. Algo que no se puede explicar con palabras, pero que permanece como una semilla que crece en el alma. Años después, en esa misma hacienda,
Construyeron un pequeño santuario. No era grande ni ostentoso, apenas un círculo de piedras, una placa sin nombres y un banco de madera frente al campo. Allí, la gente venía a sentarse y escuchar, no al toro, ni a Elías, ni al viento. Escuchaban el eco de sí mismos, ese que solo se oye cuando el ruido del mundo se apaga, porque esa fue la herencia de todo lo vivido. Aprender a escuchar lo que no grita, lo que no se impone, lo que simplemente es. ¿Y tú, qué has acompañado esta historia hasta aquí? Quizá te preguntes qué tiene que ver contigo. La respuesta está en el fondo de tu pecho, donde habita lo que aún no ha sido dicho. ¿Cuántas veces has querido domar algo a la fuerza? ¿Cuántas veces has herido sin darte cuenta, por miedo a ceder? Tal vez, como don Renato, haya en ti un orgullo que necesite rendirse. O tal vez, como Elías, lleves dentro una paciencia que espera el momento de despertar. Recuerda, no hay bestia más feroz que el corazón que no ha sido escuchado. Pero tampoco hay fuerza más hermosa que el respeto silencioso. Y cuando el amor se da sin exigencias, hasta lo más salvaje encuentra su hogar. Porque hay historias que terminan, pero también hay historias que permanecen. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejarnos tu like, compartir este video con alguien que ame los animales tanto como tú, y suscribirte al canal para no perder ninguna de nuestras historias. Tu apoyo hace que podamos seguir contando relatos que inspiran, conmueven y nos conectan con lo más profundo de la vida. Y si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios: yo amo historias de animales. Así sabremos que estás con nosotros hasta el último suspiro de cada historia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo cuento.